Adelante. Sí. Buenas tardes. El título de la tesis es el gasto en transporte público y su impacto en el gasto en los hogares. El caso de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León para el periodo 2000 al 2020. Esta es la segunda parte, bueno, es la continuación del capítulo 3 que se presentó en el anterior, la primera parte se presentó en el coloquio anterior. Y retomando el objetivo es identificar por centil de ingreso el porcentaje de ingreso que los hogares destinan al gasto en transporte público, así como demostrar que son los hogares en los deciles o centiles con ingresos más bajos los que destinan mayor porcentaje. Y analizar políticas públicas en materia de transporte público masivo para identificar si estas políticas y el desarrollo de infraestructura ha beneficiado a la población en estos centiles. La hipótesis que se busca demostrar es que los hogares ubicados en los centiles de menor ingreso de las entidades federativas son los que destinan mayor porcentaje de su ingreso al gasto de transporte público y que este comportamiento se ha venido repitiendo estructuralmente a lo largo del periodo de análisis y que, bueno, aunado a la falta de políticas públicas que se han desarrollado para beneficiar a la población con menores ingresos. En este apartado se utiliza una metodología de análisis de la varianza que permite clasificar un grupo de individuos u objetos de análisis, que en este caso van a ser los hogares, a partir de alguna diferencia, alguna característica que pueda diferenciarlos, como el sometimiento a algún tratamiento o la ubicación geográfica o el nivel de ingresos. Una vez diferenciados y clasificados los objetos de estudio, se puede determinar si esta clasificación influye en el comportamiento de una variable que tengan en común. En este caso, nuestro objeto de estudio son los hogares que realizan gasto en transporte público. La característica de clasificación es que se van a clasificar a nivel de decil de ingresos y la variable de comparación es el gasto promedio en transporte público. El objetivo es demostrar si el nivel de ingresos genera una diferenciación en el promedio de gasto en transporte público de los hogares, así como identificar en cuáles deciles es donde existe o no esa diferenciación estadísticamente significativa. Aquí se presentan los resultados, se van a presentar los resultados para cada una de las entidades, se presenta en la parte superior el año anterior o el año más antiguo con datos representativos a nivel entidad federativa, bueno, respecto al 2020. Aquí es importante mencionar que el 2020 pues trae toda la parte del efecto de la pandemia y podemos identificar un patrón muy claro en las cuatro entidades para los años de comparación. Se presenta una tendencia decreciente del decil 1 hasta el decil 10, y es decir que los deciles, los primeros deciles generan o destinan un mayor porcentaje de gasto en transporte público respecto a los últimos deciles con mayores ingresos. Y es importante ver que en la parte del 2020, esta diferenciación se incrementa, mientras que el decil 1, la brecha se abre, el resto de los deciles, principalmente los deciles del centro del rango, que serían 4, 5, 6 y 7, tienen un comportamiento muy similar. En la parte derecha, bueno, en las tablas se presentan los deciles que tienen una diferenciación estadísticamente significativa, y si uno se puede ver se observa la comparación entre cada uno de los deciles, se observa o se podría observar que son los deciles de los extremos los que tienen una mayor diferenciación, mientras que los deciles del centro, su comportamiento o el gasto en transporte público es muy similar, y por lo tanto no hay una diferencia como estadísticamente significativa. Esto se puede traducir en que para estos deciles de ingreso, para los hogares que se encuentran en estos deciles, el ingreso no influye en el gasto en transporte público. Estos hogares van a destinar prácticamente la misma cantidad de transporte público, del gasto en transporte público, sin importar su nivel de ingresos. Esta característica, como les mencioné anteriormente, es un patrón recurrente en las cuatro entidades para los diferentes años. En el caso de Jalisco se presenta también la misma tendencia. Uno puede observar que en este caso el 2008 es el año más antiguo con representatividad a nivel entidad, y el 2020, y se puede observar el mismo patrón. En 2008 hay una tendencia claramente decreciente, mientras que en el 2020 los hogares en los deciles de en medio tienen un comportamiento muy constante, mientras que los hogares en los deciles extremos hay una mayor diferencia. El Estado de México, aquí esta diferenciación no se nota tanto, sin embargo,
para el primer decil sí se puede observar un incremento importante respecto al 2008, mientras que en los últimos deciles 9 y 10 tienen un comportamiento similar. Y para la Ciudad de México, que igual, como en todas las 4 entidades anteriormente presentadas, el primer decil es el que sufre o el que presenta un mayor incremento en el porcentaje de gasto en transporte público, mientras que los deciles del centro tienen un comportamiento pues más constante y similar. Uno de los comentarios que se hicieron para mejorar el documento es realizar una comparación a nivel de entidad federativa, y en la cual aquí se puede observar que, bueno, creo que no se puede observar muy bien, pero las dos gráficas, las dos barras, que es la anaranjada y la amarilla, son las entidades de Estado de México, Nuevo León, y podemos ver que en los 3 años son las entidades que generan, donde los hogares generan un mayor gasto en su transporte público, a comparación de la Ciudad de México y del Estado de México, que son los que tienen la barrita verde y la barrita azul, y se puede observar la diferencia entre las entidades federativas y la tendencia decreciente entre los deciles de ingreso, que va de mayor a menor, ¿no? Posteriormente, para realizar una comparación entre cómo influye este gasto en transporte público respecto a otro gasto de los hogares, se hace una diferenciación o se hace un indicador con base en la canasta básica, la cual incluye lo que son alimentos, cuidado personal y limpieza del hogar. El indicador presenta que entre menor sea el valor, significa que va a haber un mayor gasto en canasta básica respecto al transporte público. Para Nuevo León vemos que pues prácticamente todos los deciles del 1 al 8 tienen un comportamiento como constantes. Está la línea de medio es el promedio, y los deciles 9 y 10 son los que tienen un menor indicador, lo cual se repite en el 2020. Ahora, este indicador, con base en los ingresos de los hogares, nos podría indicar que en estos hogares casi no el gasto en transporte público es muy bajo, mientras que el gasto en la canasta básica es muy alto, ¿no? Por eso este indicador sale muy bajo, precisamente por la relación que presentan entre estos dos indicadores. Para el caso de Jalisco, vemos un caso contrario, muy importante en la parte del primer decil, es decir, que aquí el gasto en la canasta básica es menor respecto a los otros deciles. Entonces, para el caso de 2020, donde pegó la pandemia, todo el efecto de la pandemia, pues se puede observar esta tendencia que perjudica más a los hogares en los deciles con menores ingresos, mientras que el resto de los deciles guarda un comportamiento más, constante. No hay cambios como muy significativos. La parte del Estado de México, también vemos que los deciles, el decil 1 y el decil 10 son los que tienen el indicador más bajo. Esto es lo que les comentaba. No porque tengan un indicador bajo significan que no gasten transporte público. Puede ser porque el transporte público es muy bajo, mientras que el gasto en canasta básica es muy alto. Pero esto tiene interpretaciones diferentes para los deciles con menores ingresos respecto o en comparación con los deciles de mayores ingresos. Mientras que los de menores ingresos destinan prácticamente o podrían destinar prácticamente todo su ingreso a la canasta básica, podría ser que los de los mayores ingresos no sea tanto esa característica, sino que el gasto en transporte público es muy bajo y pueden destinar más gasto en la canasta básica. Y para el caso de la Ciudad de México, pues también es un comportamiento diferente al resto de las entidades federativas, pero se observa que los últimos deciles con mayores ingresos son los que tienen el menor indicador. Al igual que con el gasto en transporte público, se hace una diferenciación a nivel entidad federativa y se puede observar de manera general que son los deciles, nuevamente los de los extremos, los que presentan el menor indicador, mientras que los deciles del centro son los que presentan un comportamiento más constante. Esto se podrá traducir o podría significar que la población en esos deciles pues no sufrieron un mayor cambio respecto al efecto de la pandemia, que se
que se presenta en el 2020 para todas las entidades federativas. Ahora, como parte de un avance al capítulo 4, que es la parte de la política pública y los recursos que se han destinado al transporte público, aquí se puede observar el gasto per cápita en transporte público para las 4 entidades. Y se observa pues que tiene un comportamiento más constante la Ciudad de México, mientras que Nuevo León ahí tiene un comportamiento medio errático, bueno, no tan constante, y hay periodos en los que no tiene dato. Esto no significa que no haya habido un gasto en transporte público en esos periodos, simplemente los datos que se quisieron buscar o que se han encontrado no contemplan todo el periodo de análisis posible y se tienen solamente estos datos actualmente. Posteriormente se realizará una solicitud de acceso a la información pública con el objetivo de ver si se pueden obtener los datos en transporte público de alta capacidad en estas 4 entidades. Y otro indicador que se presenta, bueno, otros datos que se presentan es la evolución del transporte público masivo en kilómetros. Obviamente, ahí se puede observar que la Ciudad de México es la que ha tenido una mayor reducción en este indicador. Esto quiere decir que conforme va creciendo la población, el número de kilómetros de transporte público masivo ha incrementado en una mayor proporción, cosa que no pasa con Nuevo León o el caso de Jalisco, que es un poco menor, ¿no? El Estado de México también se presenta esta misma tendencia y se presentan algunos proyectos de transporte público masivo que se han iniciado en las 4 entidades. Bueno, como cierre el capítulo 3, pues restaría reordenar y depurar el contenido del capítulo, que generalmente sería quitar algunos mapas, algunas tablas y que dejar estrictamente lo necesario para presentar los resultados que se quieren mostrar. Y bueno, atender las recomendaciones tanto del compañero lector como de los lectores especializados. Y una breve esqueleto del capítulo 4, que es la parte de las políticas públicas, como un marco sobre la generación sobre políticas públicas, recopilación y redacción de apartados relacionados con el transporte público masivo. El índice de eficiencia, aquí se buscaría completar los datos para años anteriores y bueno, finalmente realizar unas recomendaciones de políticas públicas para las 4 entidades federativas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector alumno, Gabriel Rosas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Comenzar por agradecer a Oscar, ¿no? Permitirme leer su trabajo. Sin duda es un tema muy interesante, sobre todo la importancia que tienen las grandes urbes, con una cuestión esencial que es la parte del ingreso de los hogares. Hice comentarios en 2 sentidos, uno directamente sobre el texto, pequeños errores de dedo, quizá algún dígito que no estaba correcto, cosas que en el texto con notas amarillas puedes encontrar. En cuanto al informe directamente, yo señalo que es importante el cómo Oscar vincula estas 2 variables a través de su análisis. Sin duda muestra un dominio de fuente de datos y metodologías. Eso es un aspecto muy importante. Nada más como aspectos a considerar, una que fue la que tú has señalado ahorita, que es sobre la presentación. Me parece que en ciertos apartados queda muy claro la idea de los índices, qué es lo que mide cada uno de los indicadores, y se vuelve un tanto reiterativo, ¿no? Entonces, buscar la manera de que solamente una vez se explique, quizá reapoyar, pero no ser tan repetitivo, a fin de que tu texto no parezca como bloques similares, ¿no? O sea, cuando estudias Nuevo León, que sea igual que el Estado de México, igual que Jalisco, ¿no? Etcétera. Es una forma mucho más dinámica considero, de poder presentar los resultados. 2, que platicábamos entre pasillos, hay un indicador que tú construyes, me parece un aporte muy importante, que es en cuanto a la proporción del gasto, ¿no? Que hacen los hogares con relación a otro tipo de gastos como vivienda y demás, pasa muy inadvertido en el texto y me parece es un aporte muy importante el que tú señalas con ese indicador, así que podría ahí ponerse en un cuadro, señalar que es aporte propio y demás.
El otro es, a fin de evitar estos grandes bloques, podrías hacer que lo que vi en las gráficas, comparar directamente los estados y quizá abrir un debate, ¿no? En cuanto a cuestiones que tú identifiques que son pauta específica de cada estado, ¿no? Para que los bloques no se lean tan de corrido, ¿no? Y finalmente, bueno, ya me quedó claro que es un avance del capítulo 4. Sin embargo, ahí en el texto dije, perdón, sí, es un avance del capítulo 4. Lo que hace es demostrar las estadísticas de gasto en infraestructura. Ahí me confundí y dije, bueno, esto no me quedó bien amarrado, ¿no? Entonces ya entiendo que es un avance, digamos, del próximo capítulo, ¿no? Entonces, termino señalando que apenas son 2 trimestres que leo tu avance. Sin embargo, creo para generar a los lectores podría ayudar que haya una especie de introducción, ¿no? Para que podamos entender el contexto y otro tipo, digamos, las preguntas, hipótesis de tu investigación, para no llegar tan directo al tema, ¿no? Insisto, por sí mismo se entiende, sin embargo, creo que sería quizá uno más rico tener un contexto general, al menos del capitulado de la tesis, ¿no? Eso es una cuestión. Bueno, ya lo que señalamos directamente las gráficas. Simplemente señalar, ¿no? La utilidad de la matriz de contabilidad social que hace el INEGI, ¿no? Ahí encuentras muy bien los vínculos del transporte, el sector transporte a nivel de rama, y puede ser información bajo el entendido que en el indicador tú vinculas varios sectores, entonces podría ser en la matriz de contabilidad social, digamos, hay varios precios que se miden, ahí puedes encontrar muy bien cómo se enlaza esa rama en particular que tú trabajas con otras, si es que en algún momento encuentras dificultades de información. Y el último, que ahorita me llamó mucho la atención, que intentes hacer un análisis de eficiencia para el capítulo 4. Ahí sería, digo, ya en su momento llegará, pero me parece para ver la eficiencia del gasto, una de las metodologías que me parece bastante pragmática en cuanto no plantea postulado de la economía no clásica, o digamos que es más vinculado que tú señalas, no al menos lo que tú observas, el análisis de datos envolvente, el análisis DEA, ¿no? Digamos que puede ser una de las herramientas para calcular el índice de eficiencia, ¿no? En este caso el gasto. Es una herramienta que se usa mucho en esos términos. Ahorita viendo lo que tú señalas como expectativas a futuros. Con eso concluyo, sin antes felicitarte por tu trabajo, porque reestructuraste muy bien el capítulo y sí se ve un dominio de las técnicas, de los datos y bueno, pues seguro continuará por ese camino. Muchas gracias. Tu lector especializado es la doctora Josefina León. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Les decía que tengo un poquito inestable mi internet, espero que no me desconecte. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ah, sí, muy bien. Hiciste un buen avance, Oscar. Y bueno, yo también felicidades por ello. Pero también estoy de acuerdo con una de las cosas que te comentó Gabriel Rosas, en el sentido de que es importante para el avance de este trimestre que pongas un resumen con un poquito de antecedentes y explicar cuáles son las aportaciones que estás haciendo en este avance. Para que quede como más claro, porque yo también me tuve que regresar a revisarlo del trimestre pasado un poquito para ubicarme, porque si no la entrada un poquito ahí me confundió un poco, pero bueno, ya después leyendo ya se aclaró un poco. Aquí los comentarios que te voy a hacer, bueno, en la parte de la presentación del documento, identifiqué yo muchos errores de dedo y también hay algunos, faltan, por ejemplo, en algunas palabras faltan acentos. Pero son bastantes, ¿no? Yo te voy a hacer llegar igual a la coordinación, te hago llegar las observaciones puntuales, pero sí, la recomendación que te hago en la parte de la presentación es que es importante, ya que uno hizo el documento, que tiene la redacción del documento y antes de mandarlo, como que te pongas a hacer una lectura en voz alta y hacerla como despacio para que tú vayas ubicando ahí. Hay unas palabras, por ejemplo, que no están, entonces, bueno, hay que completar y la lectura en voz alta te va a ayudar un poquito para que tú te vayas escuchando e ir haciendo las correcciones. Y bueno, eso es en cuanto a la presentación. Aquí en la parte de la parte ahora sí es un capítulo muy descriptivo por la naturaleza, ¿no? Del trabajo que estás haciendo, particularmente esta parte del desarrollo del capítulo 3. Lo que yo vi aquí en el capítulo 3, considerando lo que entregaste, el avance entregado del trimestre 22 primavera,
veo que sería un capítulo entonces muy extenso, porque del capítulo anterior, bueno, del 3, el avance del 3 que entregaste, por ahí del trimestre pasado son 77 páginas y ahorita estás entregando 44 páginas, ¿no? Bueno, tocando también una partecita del capítulo 4. Entonces me hizo un poco extenso el capítulo 3 y bueno, ahí a reserva de que lo platiques tú con tu directora, ver la posibilidad de si se puede cortar en 2 partes o hacer 2 capítulos, porque bueno, va a quedar muy amplio, ¿verdad? Ya sería cosa de que te comente tu directora. Y aquí, por ejemplo, me llamó la atención ahí en la parte bueno, una de las cosas que tendrías que comentar es lo que se refiere al accidente que hubo acá en la Ciudad de México con la línea dorada del metro, ¿verdad? Que no lo comentas, pero sí sería importante comentarlo por el tema que estás analizando y las implicaciones, ¿no? Los impactos que tuvo y bueno, que todavía sigue teniendo. Y también ahí en la página, por ejemplo, a ver, déjame aquí identificar. Bueno, hay una parte, por ejemplo, en la página 6, el año de referencia es la pandemia en 2020, y voy a leer un poquito un párrafo. Dice, para los hogares dentro del primer decil de ingreso, el gasto en transporte público se incrementó de manera significativa respecto al resto. Pues en promedio, estos hogares destinaron el 15.23% de sus ingresos al gasto de transporte público, en comparación de 2018, que destinaron el 14.09%. Afirmaciones de este tipo las haces, ¿no? O sea, hay afirmaciones de este tipo en otras páginas. Y ahí yo la pregunta que te hago es, ¿por qué se incrementó en 2020 el transporte público? ¿Tendrá que ver con una caída en el nivel de ingreso? Porque se supone, ¿no? Estamos hablando de la pandemia, en la pandemia hubo confinamiento y se supone que uno esperaría que baje. Pero me llamó la atención, este párrafo que te leí, bueno, viene un razonamiento similar, como en 3 o 4 páginas adicionales, y me llamó la atención. O sea, como que hicieras alguna reflexión de por qué eso es así. Y bueno, ya te dije lo de la cuestión de la línea. En la cuestión de la línea del metro, perdón, estaba sonando mi celular. Y sí, también hay muchas observaciones en relación a la presentación del trabajo, por ejemplo, en las fuentes, ¿no? Te voy a señalar solamente algunas cosas. En las fuentes no se pone punto y aparte, en algunas tablas falta alinear datos, y de repente también, bueno, ahí en algunas frases, de repente hay alguna palabra que no aparece. Entonces, bueno, te decía yo, hay que leerlo para en voz alta, ¿no? Para que te des cuenta y vayas completando. Este tipo de observaciones menores, puntuales, yo las mandaría en un ratito, tanto a ti como a tu directora y también a la coordinación, que sería lo que es el formato, ¿no? Para que tú veas ya con mucho detalle. Pero por lo demás, pues felicitarte por el avance que tienes. Y sí, creo que vas avanzando de manera adecuada, de acuerdo a los trimestres que estás cursando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. El otro lector especializado es Jorge Bustamante y tenemos su evaluación. Lo voy a leer. Sobre comentarios generales sobre el trabajo de investigación, dice: el avance de investigación presenta el desarrollo del capítulo 3. Se analiza a nivel de la ENIG la proporción del gasto de transporte en el ingreso de las familias por decil y centil de ingreso. El análisis es interesante, pues presenta resultados comparativamente vinculando la estructura de transporte de la CDMX, Estado de México, Jalisco y Nuevo León con el gasto de los hogares por decil. Los resultados dan idea del impacto que puede tener la política pública de transporte para disminuir este costo a los hogares de menores ingresos. Como sugerencias teóricas y metodológicas, se sugiere compactar el análisis estadístico, pues es muy reiterativo. Incluso se sugiere realizar un análisis de gasto de los hogares en los deciles de ingreso más bajo durante el periodo de estudio.
Eso permitiría ver la tendencia del gasto en el tiempo en los deciles más afectados. Se sugiere revisar la redacción y los acentos. Se debería procurar una presentación de los resultados más sintética, porque es reiterativa y pesada para el lector. En algunos párrafos no queda claro si se refiere a deciles o a centiles. Y por último dice que el alumno debe mejorar su redacción y forma de presentación. Y se señalan algunos cambios en amarillo en el texto. ¿Sí? Y entonces con eso terminamos tu presentación. Gracias. Tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer un comentario. De no ser así, terminamos con la presentación de este momento y en 5 minutos continuamos con la siguiente.